bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, primero me presento a todos los oyentes. Yo soy Lucía Engo, soy consultor de calidad de datos y gobierno del dato dentro de Accenture. También soy miembro de la Junta Directiva de Dama España y soy responsable del área de calidad de datos también de Dama España. Me acompañan aquí pues estos 4 profesionales. En primer lugar, Mario Salamanca. Mario es gerente dentro de Deloitte. Bueno, lleva todos estos 10 años trabajando en proyectos de gobierno y calidad de datos. Además, es certificado en el CDMP de Dama y es compañero, miembro de la Junta Directiva de Dama España y responsable del área de gestión del cambio y transformación digital. Nuestro segundo ponente es Luis Martínez. Luis es director general de DI de calidad de datos. Lleva desde 2010 en este puesto y bueno, pues su empresa se dedica a la normalización, desduplicación y enriquecimiento de bases de datos. Luis también es miembro de Dama España y además trabaja conmigo dentro del grupo de trabajo de calidad de datos. Nuestro siguiente miembro de la mesa es Gaetano Lopresti. Es CEO y fundador de Pragmatimos. Es una empresa que brinda servicios de normalización, de clasificación de datos también para mejorar la calidad. Y bueno, ellos incorporan también inteligencia artificial para extraer información semántica y disponen de soluciones de procesamiento de datos biométricos. Y por último, Andrés de Diego Ontiveros. Andrés tiene 17 años de experiencia en consultoría y en gobierno del dato, cubriendo tanto la parte más estratégica como la parte técnica. Y bueno, ya que estamos todos presentados, pues bueno, yo he preparado una serie de preguntas que vamos a utilizar como hilo conductor de esta mesa, aunque, pues como ya he dicho, cualquier persona puede hacer sus preguntas en el chat. Y me gustaría empezar hablando un poco del nombre de la mesa. Hemos llamado esta mesa calidad de datos, el primer paso para ser data driven. Y bueno, pues hoy en día estamos viendo que se comenta mucho que ser data driven es tomar decisiones basadas en datos, pero yo creo que la situación en la que vivimos nos estamos dando cuenta que ser data driven va un paso más allá, porque estamos viendo pues todos esos gobiernos que toman decisiones basándose en los insights que extraen de sus datos, pero que son datos pues muchas veces cuanto menos dudosos por las fluctuaciones y las incoherencias. Así que lo que me gustaría es empezar a debatir sobre qué pensáis vosotros que es ser data driven. Y bueno, pues si queréis empezamos por Andrés, si te parece bien. Vale, perfecto. Sí, bueno, pues las organizaciones que se quieren convertir en data driven, yo creo que convertirse en data driven significa en basar y tener ancladas todos sus procesos de toma de decisiones basados en datos, ¿vale? Esto es un poco lo que estamos viendo que la mayor parte de las compañías que han iniciado este camino, pues quieren tener como objetivo final, ¿vale? Y tomar decisiones basadas en datos, no desde una perspectiva de análisis descriptivo, con el retrovisor mirando hacia lo que ha pasado en el pasado y tomar decisiones hacia el futuro, sino pues con una vocación ya de anclar a temas prescriptivos y basados en técnicas analíticas avanzadas. Yo creo que en este contexto hacia el que la mayor parte de las organizaciones están yendo, el tema de la calidad es un eje fundamental para estos procesos de toma de decisiones. Evidentemente, tenemos que asegurarnos que los datos que manejamos y que vamos a utilizar para tomar esas decisiones, pues evidentemente tienen el nivel de calidad necesario para el propósito que tenemos previsto utilizarlos, ¿vale? Y esto yo creo que es uno de los temas fundamentales. El tema incorporar el propósito y el uso que pensamos tener o hacer de los datos, ¿vale? La calidad tiene que tener en cuenta esto, porque no se trata de aplicar la calidad sin ningún tipo de racional, porque sí, sino considerando sobre todo este uso o propósito que vamos a utilizar, ¿vale? Gaetano, vosotros desde Pragmatimos habláis más que del data driven, del drive to data, ¿no? Cuéntanos. Sí, no, el tema hoy, el problema del dato no es cómo recogemos el dato, es cuál es la cultura con la cual recogemos el dato.
porque la pregunta es, ¿data driven en el sentido que el dato que guida a nosotros o drive to data en el sentido que el hombre que tiene que cuidar a cómo recoger el dato? Nosotros tenemos dos contextos. Uno es la IoT, que está hecho de device, está hecho de data analítica. Lo otro es la IoT, que está hecho de datos semánticos, de Internet of People. Entonces el tema es que cuando recogemos el dato, ya en ámbito de IoT, el dato ya está listo como analytics, porque tiene un mínimo en su clase, en su medida, tiene su mínimo y su máximo. Cuando hablamos nosotros mismos que a través de un device, que es un smartphone, recogemos el dato nosotros mismos como dato no analítico, más semántico, ahí vamos a tener un problema porque el dato, si no está clasificado, vamos a tener el efecto GIGO, garbage in, garbage out. Nosotros tenemos que invertir esa tendencia, que el garbage in tiene que ser value out, porque si no, si todo es el análisis, porque el análisis se hace con dato analítico, pero si yo no tengo una relación entre un dato analítico y un dato semántico, me voy perdiendo los datos. Y el tema de nosotros es mayor que antes, hoy es salvar el dato, salvar el digital a través de recoger datos que sea ya clasificado en fase en la primera etapa en la cual el Big Data recibe el dato, ya tiene que estar clasificado. Si no, vamos a tener un problema. Vamos a poner el Big Data lleno de datos destructurados que no sabemos que no tienen ninguna calidad. Esto es nuestro pensamiento arriba del data driven. Muy bien. Luis, cuéntanos, ¿cuál es vuestra visión del data driven? A ver, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado tanto Andrés como Gaetano, ¿no? El data driving al final pues es esa toma de decisiones en torno al dato, ¿no? Que, bueno, dicho así, pues parece algo muy fácil. Para mí el problema que veo sobre todo en esto es un tema más cultural, ¿vale? Que en el papel muchas empresas quieren ser data driving, pero luego a la hora de la verdad no avanzan en ello. No hay una cultura, no es una cosa que hay una concienciación desde dentro, ¿no? No vale de nada eso, pues decir, sí, quiero tomar decisiones en datos, pero no tomar medidas pues, para tener unos datos de calidad, para tener unos datos, un diccionario de datos donde todo el mundo utilice los mismos términos y cuando se habla de algo, todos hablen de lo mismo. Entonces, para mí el problema de todo esto del data driving es que no hay una concienciación, que no hay una cultura de empresa, que no hay un apoyo incluso desde los órganos directivos, ¿no? que vayan ayudando a estas iniciativas. Y para mí eso es lo fundamental, no solamente el hecho de lo que está en el papel, de lo que hay un protocolo, haya una serie de indicaciones, sino que realmente pues, se apoye de todas las esferas de la compañía y se vaya en esa dirección, ¿no? Entonces ya no solamente la toma de decisiones en torno al dato, perfecto, sino además, bueno, concienciar que eso no es una cosa que caiga del cielo, es que hay que trabajarla desde el primer momento y por todas las áreas de la compañía. Para mí, sobre todo eso, la importancia cultural de ese término. Desde luego no basta con querer ser data driven en tu estrategia, sino aterrizarlo con todo lo que estáis diciendo. Mario, nosotros en Dama así lo tenemos muy claro, ¿no? Sí, bueno, o sea, al final el apellido driven que le estamos poniendo al dato, eso es lo que intentamos hacer desde Dama, ¿no? Apoyarnos en el dato para conducir a las empresas, sean más grandes o más pequeñas, e incluso también intentando llevarlo no solo al mundo privado, sino al mundo público, de que utilizando los datos bien utilizados, pues podremos tomar una serie de decisiones que nos ayudarán a que la organización pues vaya más adelante y siempre enfocada en una serie de objetivos estratégicos en torno al dato que se tienen que definir desde cero. Y en todo ese ámbito, bueno, la calidad evidentemente es muy básico. En el grupo de trabajo que tú coordinas, Lucía, se habla mucho de estos temas, definís un montón de casos de uso muy centrados en la calidad de los datos y en la importancia que tienen. Y bueno, pues estamos viendo hoy en día que bueno, cada vez más tiene importancia el uso de los datos, cada vez es necesario no solo utilizarlos en cierres mensuales o con cierta periodicidad, sino también en tiempo real. Entonces, bueno, la toma de decisiones, digamos que tienes que ir prácticamente a matacaballo basándote en los datos y como no les tengas adecuadamente con integridad y demás dimensiones de la calidad bien afinadas, pues probablemente tengas un problema. Bueno, y la verdad es que con toda esta situación de pandemia llevamos meses
bueno, viendo problemas referentes a la gestión de datos, tanto a nivel de definición semántica, pues, que es un positivo de COVID, que no, problemas de disponibilidad de datos, pues esos datos que no llegan a tiempo, que por lo tanto no se actualizan y que cuando actualizamos días atrás resulta que los datos han desaparecido o no. ¿Alguien podéis silenciaros mientras hablo yo? Es que si no me oigo con eco. Sí, alguien tiene el micrófono enchufado y viene un eco, así que mientras no vais hablando es mejor tener el micrófono muteado, por favor. Eso es. Bueno, pues como decía, hemos estado viendo todo tipo de... Sigo escuchándome doble, ¿seré yo? No lo sé. Bueno, como os decíamos, hemos visto un montón de problemas, tanto, como decía, definición semántica como de disponibilidad de datos que desaparecen, como la sonada noticia de Reino Unido, que por abrir un CSV con Excel pierden 16.000 filas y bueno, pues un largo etcétera. Entonces yo lo que os quería preguntar es si toda esta situación, todos estos problemas de calidad de datos que estamos viendo debido a la pandemia, ¿creéis que nos ayudan a dar visibilidad, a tratar de culturizar sobre la importancia de ser proactivos y gestionar la calidad de los datos antes de tener un verdadero problema de calidad? Y venga, vamos a cambiar el orden. Empezamos por Luis. Abre el micro, Luis, porfa, que os he pedido que os muteéis y claro. Sí, perdona. No, justamente además has mencionado un término de proactividad, ¿no? Y es algo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Como al final, como empresa proveedora de este tipo de servicio, ¿no? Y de ayuda un poco a todo esto de la calidad de datos. Nos estamos encontrando esa doble vertiente de la visión de la importancia de la calidad del dato. Por un lado, estamos encontrando empresas que están un poco esperando, una empresa más reactiva, ¿no? Esperando, bueno, a ver si pasa todo esto y cuando pase todo esto, a ver cómo ha quedado mi empresa, cómo me ha afectado todo esto de la pandemia y ya veré qué acciones tomo en lo referente a calidad de datos. Y estamos encontrando, por otro lado, empresas más proactivas que están haciendo lo contrario, ¿no? Están diciendo, voy a prepararme ya para cuando pase todo esto, estar el primero en la línea de salida, ¿no? O estar preparado para lo que pueda acarrear todo esto. Tuvimos un caso parecido, por ejemplo, en la anterior crisis más financiera, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, en un sector como el asegurador, hubo un paso muy fuerte del seguro tradicional al seguro online. Pues hubo empresas que ya tenían preparado un poco en sus modelos online el captar esos datos en tiempo real y que entrasen con la suficiente calidad del dato y otros que empezaron cuando todo ya pasó, cuando las cosas empezaban a funcionar bien. Entonces, un tema muy importante bajo nuestro punto de vista es eso, es el estar preparado. O sea, primero, durante la pandemia sigue habiendo necesidad, o sea, esto no es una cosa que desaparezca, pero incluso esa visión de, no, bueno, cuando pase todo esto a ver cómo salgo y cómo quedo y cómo arranco, para mí es una visión errónea. Yo creo que es algo en lo que hay que invertir ya, es un tema necesario, es un tema que incluso para las decisiones que se tomen en este periodo de pandemia también es importante disponer de esa calidad del dato. Con lo cual, para mí me parece más interesante ese modelo más proactivo, ¿no? Que un modelo más reactivo de, bueno, ya según vaya viendo cómo va esto y qué voy necesitando, iré actuando, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho ha habido oportunidades que se han abierto y se han cerrado en plena pandemia y en pleno modo teletrabajo y en pleno modo no presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues hay empresas que esa visión la tienen clara de primer momento y el mundo sigue girando y no queda parado para nada por esta situación. Muchas gracias, Luis. Gaetano, vosotros que también tenéis una empresa de proveedores de servicio de calidad, ¿habéis visto que con todo esto que estamos viviendo la gente está más concienciada, demandan más este tipo de soluciones? Yo quería hablar de un tema muy sencillo, nel sentido, arriba de este tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, en dos ciudades diferentes se puede tener la misma calle, pero que está escrita en dos maneras diferentes. Entonces, el tema es tener una política local de datos, tener una política nacional de datos, tener una política universal de datos. Que cuando nosotros recorremos dos maneras diferentes de escribir la misma calle, estamos duplicando el dato. Entonces, la información es redundante, por un lado. Está equivocada. Cuando yo voy a unir todo lo que se recogió como dato local en un dato nacional, tengo un dato que analíticamente no me da una respuesta, no me está diciendo la verdad. Entonces el tema es, estamos enfermos,
no estamos enfermos, la percentuale, todo eso. Esto es el tema, cioè il tema que nosotros dependemos de cómo recogemos el dato y en dependencia de eso se puede trabajar analíticamente para dar una información que sea la información que necesita para tomar estrategia. Porque lo ¿Y que crees que nos debería está... definirse a nivel europeo? Que para eso precisamente tenemos... Io veo un dato a livello universal y Ujú. después está a nivel nacional y local, pero con una medida, con una manera, como digo yo, el campesino puede tomar decisiones de cómo sembrar, pero no puede tomar decisión de cómo recoger. Ujú. Nosotros tenemos que tener una estrategia del campesino, saber qué es lo que vamos a sembrar, arriba cómo crear un modelo de datos, cómo hacer data governance. Tenemos que pasar por un data cleansing obligado, porque no puedo permitirme de tener datos que no sea limpio en un modelo dato analítico que sirve exactamente para tomar decisiones, para hacer estrategia. Ese es el problema, eso es el vínculo, eso es el límite de lo que tenemos en este momento arriba del dato en un contexto de pandemia. Desde Esto es luego lo que es. pienso yo. Ujú. Mario, cuéntanos. Bueno, yo creo que esta situación nos ha hecho aprender mucho. Quizá los que llevamos tanto tiempo dedicados a estos no tanto, pero a la población en general nos ha hecho aprender mucho de la importancia de gestionar adecuadamente los datos, porque lo que hemos visto no ha sido solo un tema de calidad en sí, o sea, ha sido un tema también de gobierno puro, que al final, bueno, digamos que se tienen que realimentar los dos conceptos, la propia calidad y el gobierno, porque uno forma parte del otro, etcétera, etcétera. Está claro que algunas carencias de gobierno se pueden disimular si tenemos muy buena calidad, pero si no tenemos calidad es imposible tomar decisiones adecuadas con los datos, aunque tengas unos procesos de gobierno robustos, ¿no? Evidentemente, si los tienes, pues lo normal es que pronto seas capaz de resolver esos problemas de calidad. Pero sospechamos también que mucha de la información que hemos ido recibiendo en este tiempo pues tenía mucha manualidad por detrás, en línea también de lo que comentaba Etano. Si tienes introducciones de datos manualmente, ya sea en una dirección o en cualquier otro concepto o en un teléfono para contactar con una persona a la que tienes que hacer seguimiento, pues bueno, digamos que eso se va convirtiendo en una bola de nieve que va creciendo y si eso no está ordenado desde la base, pues nos encontramos en una situación en la que es muy difícil tomar decisiones en la dirección adecuada. Desde luego. Andrés, cuéntanos cómo ves toda esta concienciación gracias a la situación. Bueno, yo creo que lo primero lo que ha surgido de la situación que llevamos viviendo es la concienciación también a nivel de sector público. Hemos vivido situaciones bastante kafkianas en cuanto al reporte de los datos de muertes, de contagiados a nivel de la pandemia, y esto ha tenido como buena consecuencia el hecho de que ya a nivel público la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial pues haya anunciado que se va a crear un director de datos a nivel gubernamental, lo cual era algo necesario y no por necesario pues se había planteado con anterioridad, con lo cual esto ha sido un punto, creo que va a ser un punto de reflexión y un punto de cambio en lo que es la estrategia de datos en un entorno como el sector público. Y lo hemos vivido en todos estos reportes que hemos tenido que sufrir durante esta pandemia. Oye, pues el concepto de cuál es el contagiado, de cuándo se reportaban o cuándo se consolidaban el número de contagiados, el número de fallecidos. Hay unas cuestiones puras de taxonomía, pero luego también hay cuestiones relativas a la calidad de los datos. Si se revisaban los datos que se enviaban de los diferentes hospitales, cómo se consolidaban. Hay una serie de procesos, pero evidentemente hay unas reglas de validación que deberían haberse establecido, definido y evidentemente implementado para evitar este tipo de inconsistencias. O sea, eso en lo relativo yo creo que a la lectura positiva de toda esta pandemia que estamos sufriendo, ¿vale? Y luego en relación a cómo vemos un poco la evolución a nivel general, yo creo que el proceso de transformación de las compañías ya no tiene vuelta atrás. Lo que estamos viendo nosotros en el mercado, la mayor parte de ellas ha iniciado un proceso de transformación a convertirse en esto que habrá que definir luego que es data driven, pero que tienen una orientación de apalancarse en los datos que manejan para optimizar sus procesos de negocio, ver nuevos nichos de mercado en caso de que apliquen.
Y es un proceso que yo creo que es imparable y evidentemente, y lo comentaban mis compañeros antes, en todo este proceso de transformación la calidad es un pilar fundamental. Pero la calidad no entendida como perfilado, que muchas veces nos quedamos en temas básicos de la calidad, ¿vale? Sino como la calidad inherente a la validación funcional de lógica de negocio compleja, que es la que realmente nos va a aportar un valor añadido a la hora de medirla. Yo creo que este es un punto relevante a la hora de hablar de calidad. No quedarnos en el mero perfilado, en el formateo, en la existencia o no del dato, que evidentemente son cuestiones fundamentales, pero hay que orientarlo sobre todo a la perspectiva más de negocio, ¿vale? Bueno, has dicho cosas súper interesantes desde esa oficina que hablaban a hablar también de la creación de un CDO a nivel nacional. Habrá que dotar de medios y luego, pues efectivamente, que medir la calidad no es hacer un data profiling y desduplicar, sino también encontrar esa realidad semántica que tienen los datos, ¿no? Esas reglas de negocio que nos permitan ver si los datos están bien. Y yo quería seguir hablando del impacto de la pandemia y que ya ha adelantado Luis, pero esta vez en términos económicos. Sabemos que hay una crisis a nivel mundial. Ayer hablaban de que las empresas bueno, el IBEX parecía que no había sido muy afectado, pero todos sabemos que hay empresas importantes del IBEX que han sufrido, no digamos pérdidas, pero que a lo mejor no han ganado tampoco lo que deberían. Tenemos empresas de sectores tecnológicos que están haciendo expedientes de regulación de empleo. Entonces, es evidente que la crisis económica se está materializando. Y yo lo que os quería preguntar es si creéis que esta crisis económica puede estar relegando o podría relegar a un segundo plano estos programas de calidad de datos o al revés. Como decía Luis, es el momento de convertirlo en algo prioritario. Paramos un poco nuestra actividad, pero nos metemos a solucionar nuestros problemas de datos. ¿Qué pensáis? Venga, empezamos ahora por Mario. Bueno, yo creo que hay que verlo, como todo en esta vida, con optimismo. Entonces, tiene que ser esta situación una oportunidad para mejorar. Entonces, hemos visto en bastantes empresas que incluso determinados proyectos se han parado, pero estos de gestionar los datos, hacer énfasis en la calidad y demás, pues han seguido para adelante porque entienden que es necesario y que en un futuro, pues bueno, en muchos casos todavía están empezando a montarlo, están empezando a hacer actividades relacionadas con esto, pero saben que es una base fundamental para, bueno, pues para en un futuro asegurar que sus datos son los correctos, que van a ir por el buen camino y también de concienciar, o sea, ver los propios empleados de las empresas, los distintos usuarios de negocio especialmente, que su empresa está invirtiendo en este tipo de programas, pues ayuda a concienciar, a que se den cuenta de la importancia de todo esto. Creo que antes lo comentaba Luis también. Esa gestión del cambio se apoya mucho en que la propia organización impulse este tipo de actividades y por eso creo que hay que verlo como una oportunidad para tirar hacia el futuro e invertir en ello pues, en la medida de lo posible. Es cierto que en la anterior crisis, o se dice, que se invirtió muchísimo en tecnología, fue cuando quizás arrancó el Big Data. Gaetano, ¿cómo ves el impacto económico? Entonces, yo pienso que esto es el momento de compartir datos buenos. Y para compartir datos buenos, antes de hacer Artificial Intelligence, tenemos que hacer Heuristic Intelligence. Cuando el hombre descubrió la escritura, la primera organización que se ha hecho por el tiempo y por clasificación ordenada de datos ha hecho la biblioteca, construyó algo que daba un orden a lo que iba recogiendo como informaciones. Nosotros cuando pasamos del analógico al digital, no olvidamos esto pasar. ¿Dónde vamos a poner el dato y cómo lo vamos a poner? Entonces se pensó a mucha tecnología, mucho desarrollo tecnológico, pero no se pensó de verdad a la modelo, a la cultura del dato, cómo recogerlo, cómo clasificarlo y cómo distribuirlo. Esto fue el tema. Yo pienso que en esta pandemia lo que está enseñando este coronavirus es que la unión empieza por el dato. Y si nosotros vamos a compartir datos que son clasificados, que son de calidad, es seguro que vamos con mucho más. Lo enseña lo que pasó. La China por 6 meses no ha dicho nada arriba del tema del coronavirus. ¿Y qué pasó?
que el mundo se infectó completo, porque si hablaba de verdad antes y hablaba con los datos correctos que tenía, ya podía salvar esta situación. Pero evidentemente el tema era otro. Pero siempre del dato depende, evidentemente, ¿no? No hay alternativa. Entonces yo pienso que nosotros tenemos este vínculo, tenemos esta misión como profesional en este sector. Tenemos que salvar el digital a través de un dato de calidad, porque si no vamos a llegar a un medioevo tecnológico, donde todos son datos que no dicen nada, que no son informaciones, y todos son robótica, artificial intelligence. No estamos hablando de la componente más, la conceptualeza del dato. Nace en lo que es la digitalización del dato bueno. Esto es mi teoría en mérito. Muy bien. Venga, Andrés, cuéntanos, ¿cómo ves el impacto económico? Hombre, pues va por barrios, evidentemente. Hay determinados sectores que están afectados de manera brutal. Todo el sector servicios, turismo, el sector hotelero, pues hemos vivido, nosotros tenemos pues también grandes clientes en ese sector y evidentemente las aerolíneas les ha dado en la línea de flotación de toda su fuente de ingresos y aquí sí que evidentemente pues muchas de estas iniciativas pues hemos visto cómo se han ralentizado, que no parado, ¿vale? Pero lo que estamos viendo a nivel general en otros sectores donde evidentemente puedan tener un nivel de afectación más tangencial es que este tipo de programas, como comentaba también Mario, no se están parando, sino que se están incentivando. Yo cuando me siento con pues, directivos de algunas de estas compañías, pues ven como una oportunidad, como decía también mi compañero antes, en estos procesos de transformación creemos que van a dejar un mercado muy transformado en el futuro que nos viene y todas las compañías que hagan bien sus deberes en cuanto al gobierno y a la articulación de procesos que habiliten estos procesos de toma de decisiones van a estar en una ventaja competitiva frente a sus pares. Esto es indudable. Y en este sentido, pues los programas de calidad que aseguren pues la disponibilidad de esa información con un nivel de confiabilidad adecuado, pues van a ser claramente diferenciales. O sea que yo creo que, como os decía, hemos visto sectores que sí que se han visto claramente afectados, pero en líneas generales este tipo de programas se están manteniendo e incentivando a la mayor parte de las compañías. Luis, cuéntanos vuestra visión. Sí, pues a ver, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Andrés. Hay sectores que se han visto muy afectados y que no van a poder abordar este tipo de proyectos. También preocupante un poco la situación de muchas pymes que empezaban a tomar conciencia del tema de calidad de datos y el gobierno de datos, ¿no? Como se dice muchas veces, todo esto empezaba a democratizarse, empezaba a llegar a todas estas otras pequeñas empresas que no tenían tradicionalmente esta visión, que no sabían de qué se hablaba cuando se hablaba de calidad de datos, del gobierno del dato, y muchas veces pues esta crisis también les ha dado fuerte y no van a poder abordarlo. Pero también totalmente de acuerdo con lo que comentaba Mario, es el momento de invertir, es el momento de hacer este tipo de labores. Cuando la cosa va bien, cuando hay dinero, pues una mala calidad, un mal gobierno lo puedes suplir con dinero. Puedes hacer campañas masivas, puedes dirigirte a todo el mundo, comprar bases de datos externas y hacer... Pero cuando la cosa va mal, es cuando tienes que ser más certero, es donde tienes que optimizar tus recursos. Si por no tener una buena calidad de datos tienes a 10 personas trabajando el dato, a lo mejor con herramientas consigues tener a 3 personas trabajando ese dato. Si por una mala calidad del dato tienes a 10 repartidores por las calles dando vueltas, pues a lo mejor con buena calidad de datos esos 10 repartidores pueden ser 8. Entonces, justamente en estos momentos es cuando más sentido tiene aplicar calidad de datos para aprovechar mejor tus recursos, para aprovechar mejor tus herramientas, para ser más preciso, para no ir a la mayoría de la población, sino ir a por tu nicho de población específica para tu producto. Volviendo al tema que os contaba de los seguros que pasamos en la anterior crisis, mucha gente pasaba de ese seguro tradicional a un seguro online. ¿Vale? Pues voy a buscar antes de que se vayan cuáles son los posibles abandonistas y para esto analítica, datos, con lo cual casi es algo, yo entiendo desde el punto de vista más financiero, la primera visión es hay que reducir gastos, pero cuando te das cuenta que esto es una inversión y que lo que te va a ayudar es a ahorrar,
yo creo que casi este periodo de crisis es cuando más necesario es. Y luego también que estamos viendo que este tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. Cuando es una crisis financiera, es una pandemia que nadie pensaba en esto. Quién sabe si dentro de 3 años puede ocurrir otra cosa. O sea, no cada vez que pase esto tenemos que paralizar la actividad, sino bueno, hay que reorganizar los recursos, hay que ver con qué herramientas se cuentan y yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo del dato ayuda a las empresas justo más que nunca en estos momentos, en los momentos malos. Y yo quería comentar ya por último y para cerrar el tema de la situación con la pandemia es cómo influye la nueva metodología de trabajo, porque yo creo que si algo ha impulsado también la pandemia es el teletrabajo. Yo creo que muchas de las empresas tecnológicas estamos teletrabajando y como ya han dicho en las anteriores ponencias, pues todo ese conocimiento semántico pues se consigue muchas veces a través de la gente de negocio y existe esa falsa creencia de que la tecnología es algo solamente de tecnología y no es así. Tenemos que trabajar de la mano de esas personas que mejor conocen los datos y muchas veces pues trabajar con la gente de negocio requiere perseguirles, estar ahí, trabajar de la mano con ellos. Y lo que os quería preguntar es si creéis que esta forma nueva de trabajo, de teletrabajo, puede perjudicar o comprometer el éxito de una iniciativa de calidad de datos, precisamente por no estar ahí trabajando de la mano. A ver, Andrés de Diego. Pues hombre, yo lo que hemos visto, yo concretamente mi experiencia con el tema del teletrabajo ha sido al inicio una saturación de reuniones de seguimiento, calls, video calls, que empezábamos todos a las 8 de la mañana, acabábamos a las 8 de la tarde, porque teníamos esa necesidad de mantener las mismas dinámicas que teníamos en presencial y luego esto evidentemente se ha ido normalizando con el tiempo. La sensación que tengo yo ahora es que no debería, ¿vale? Evidentemente tienes que tener la empresa para la que estés trabajando o tus clientes tienen que tener habilitados una serie de procesos. La mayor parte de las compañías o ya tenían o han acelerado precisamente por esta situación todos sus procesos para disponibilizarlos y habilitar todas estas dinámicas de teletrabajo. Y lo que iba a decir es que realmente hemos ido, con estas dinámicas del teletrabajo, se ha tratado de ser mucho más concisos. Ahora las reuniones son de 15 minutos, tratamos los temas que hay que tratar, somos mucho más ejecutivos, con lo cual no veo que esto sea un impedimento para abordar o gestionar un programa de esta naturaleza. Evidentemente tienes que preparar bien las reuniones, cosas que muchas veces antes no hacíamos. Oye, convocabas a un montón de gente, mucha gente no sabía a qué iba a las reuniones. Ahora lo que hemos tratado, o por lo menos la experiencia que yo tengo, es tratar de dejar muy claro qué es lo que se espera de la reunión, anticipar cualquier tipo de documento o soporte para poder analizarlo y ser muy ejecutivo en el tema. Entonces, lo que hemos visto en algunos clientes donde estamos haciendo programas de esta naturaleza, involucrando a usuarios de negocio, es dejar muy claro el objeto de la reunión, anticipar cualquier tipo de análisis, de KPIs que vayamos a tratar y dejar muy claro cuál es el objetivo de la reunión. Y las dinámicas que estamos teniendo en ese sentido pues son realmente muy operativas. O sea que la respuesta es, yo creo que nos está sirviendo para cambiar y para optimizar también nuestro tiempo de alguna manera. Desde luego, si en tecnología algo nos caracteriza, yo creo que es que somos ágiles y que nos adaptamos rápidamente. ¿Cuál es vuestra visión, Gaetano? ¿Cómo habéis vivido vosotros el teletrabajo? Si teletrabajáis, que no... Como persona naturalista, porque me gusta la naturaleza, seguramente el teletrabajo ayuda mucho la natura, en el sentido que vamos ahorrando gasolina, vamos ahorrando cualquier cosa que sirve, es bueno como actividad. Pero el tema es, yo tengo que pensarlo como ser humano, que nosotros tenemos que teletrabajar toda la vida, que televiajar toda la vida, que hacer cosas con tele. Pienso que sería muy grave por la misma costumbre que tenemos, con la misma actitud que tenemos de producir anticuerpos. Nosotros estamos hechos para producir anticuerpos, nosotros estamos hechos para tener relaciones, nosotros estamos hechos para socializar. El tema es que como trabajo, el teletrabajo seguramente, porque está un trabajo que no puede permitirse este tipo de actividad,
como teletrabajo es muy bueno, porque claro que sirve, sobre todo por como nosotros tenemos contacto en el teletrabajo y se puede hacer un trabajo de este tipo. El tema es por siempre con qué método vamos a mantener esto por siempre. Eso es el tema. Y entonces, por un lado es bueno, por el otro lado tenemos que pensarlo. Pero yo pienso que ahora como ahora no tenemos datos para tomar decisión arriba de eso, para decir, es algo definitivo. Tenemos que saber averiguar si de verdad después vamos a llegar un día que están personas que pueden teletrabajar y personas que no pueden teletrabajar. Eso es el tema. Luis, cuéntanos, ¿cómo habéis vivido vosotros el teletrabajo? Bueno, ya nos has dicho que habéis cerrado contratos teletrabajando, o sea que no hay ningún problema. Nada, nosotros desde 16 de marzo, cuando todo el mundo ya quedó confinado, pues empezamos toda la oficina a teletrabajar y la verdad que con el 100% de servicios disponibles. Al final es software lo que ofrecemos y bueno, ahí no hubo ningún problema. De cara a los clientes, lo primero que encontramos es que, bueno, las primeras semanas fue un poco de cada empresa pues, poner a salvo su propio negocio, es decir, pues preocuparse de que su gente teletrabaje, de que haya infraestructura, pero una vez que pasa eso y que se ve que hay tecnología, se ha asumido perfectamente que se puede trabajar así. Como decía, hemos llegado a abrir oportunidades, hacer presentaciones, presentar propuestas, cerrar contratos e instalar producto, todo en remoto. Insisto, es software, no hay nada físico por medio y es perfectamente realizable tanto por nuestra parte como creo que en todo el mundo de lo que es el gobierno del dato, no solamente en lo nuestro. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante que es el contacto humano. Para nosotros, históricamente, los 20 años de vida de D&D, la relación con el cliente es fundamental. Lo nuestro no es una cosa one shot, una cosa y desaparezco, sino que es algo de largo plazo en el tiempo. Tenemos clientes trabajando con nosotros desde el año 2002, clientes de 18 años, y eso pues requiere pues, un contacto. De hecho, aquí muchos de nosotros, el presidente de la compañía, yo mismo, hemos hecho amigos entre los clientes. Gracias un poco a ese contacto habitual con ellos, ¿no? El ir a verle, qué tal va todo, quedar a comer, quedar a tomar un café. Con los empleados pasa lo mismo. Podríamos estar trabajando toda la vida, pero es importante ese contacto humano, ¿no? Entonces, yo creo que sí, una cosa es la posibilidad, bueno, de hecho, hasta nosotros que tenemos también producto internacional, hemos abierto incluso cosas en Chile sin llegar a ver al cliente en ningún momento. O sea, el cliente totalmente nuevo, todo en remoto y todo funcionando fenomenal. Eso ya se ha asumido. Antes pensábamos que, oye, ¿cómo voy a cerrar una oportunidad si no voy a ver a la persona, le doy la mano y cerramos el acuerdo, ¿no? Y muchas veces cuando hablas de proyectos de 50, 60, 70, 100.000 o 150.000 euros, parece difícil que lo cierres todo así de lejos, venga, ya está, sin habernos mirado a los ojos, ¿no? Pero al final eso funciona. Lo que pasa es que es verdad que el factor humano para nosotros es muy importante. Nos gusta ese contacto con el cliente, esa cercanía, ese que veas, ser un aliado del cliente en el mundo del dato. Y eso sí es un poco más difícil todavía, ¿no? Esa falta un poquito de humanidad ahí, ¿no? Y Mario, ¿vosotros cómo veis si veis el teletrabajo como esa barrera, ¿no? Para trabajar de mano a mano con negocio? Bueno, por suerte o por desgracia, el teletrabajo ha llegado para quedarse. En muchos casos ya se aplicaba antes, o sea, ya había gente que lo hacía, pero ahora pues nos hemos tenido que acostumbrar pues, a marchas forzadas, ¿no? Como decía Andrés al principio, todos como pollo sin cabeza, pero bueno, luego le hemos ido cogiendo el tranquillo y sí es verdad pues, que se ha echado un poco en falta, ahora ya estamos más en las oficinas, pero se ha echado un poco en falta ese contacto humano, ya no solo en el trabajo, sino en la propia vida personal de cada uno con los familiares y demás. También ha habido aspectos que no todo ha ido a peor. Evidentemente, pues la hostelería, al haber menos gente en las oficinas, pues ha tenido ahí un hándicap, pero también ha habido otros aspectos como, por ejemplo, el medio ambiente, que habrá mejorado al quedarse más la gente en casa, menos atascos y demás. Entonces, bueno, yo creo que es una actividad que tenemos que aprender a compatibilizar. Esperemos que esta situación pues, dure lo menos posible, que pueda volver toda a la normalidad, pero aún así nos tenemos que quedar con las lecciones aprendidas
y no tiene por qué ser una barrera al fin y al cabo. O sea, tarde o temprano ha venido por esto, pero hubiera sido otro motivo el que nos hubiese hecho centrarnos más en el mundo del teletrabajo. O sea que bueno, hay que verlo desde esta perspectiva y si no podemos quedar a comer o no podemos quedar a tomar un café, pues tendremos que hacer videollamadas, cafés virtuales y bueno, darnos abrazos así a distancia, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo quería preguntaros un poco pues, por todos esos problemas de calidad que siempre hacemos un assessment y vemos cuáles son los pain points que llama Dama habituales. Y yo lo que quería preguntaros es, basándose en vuestra experiencia, si pensáis que esos problemas vienen más provocados por esa parte de tecnología y arquitectura de los sistemas, por ejemplo, esas ingestas masivas, a veces sin control, que hay en los data lakes, o esos formularios de entrada de texto libre que ya habéis hablado antes, pues a Excel, que pierde 16.000 registros, ¿no? ¿O pensáis que son más debidos por una falta de gobierno del dato o incluso por la metodología de trabajo? Por ejemplo, esa falta de definición semántica, esas intervenciones manuales que a veces se hacen para corregir los datos y demás. ¿Qué pensáis? ¿Que es más? Sabemos que no todo es blanco y negro, pero ¿qué pensáis? ¿Que mayoritariamente viene más por tecnología o por esa falta de gobierno y de metodología de trabajo? Venga, Mario, aunque has acabado tú, dale, que eres nuestro certificado. Sí, bueno, que te voy a contar, estando además coordinando el grupo de trabajo de gestión del cambio, por eso yo esto lo llevo más al mundo de las personas, ¿no? O sea, está claro que las tecnologías pues son importantes, pero las configuran las personas. Y enunciabas el tema hablando de Dama. Dama te dice que los 3 pilares fundamentales de todo el proceso de la gestión de los datos son la tecnología, los procesos y las personas. Y este último, las personas, siempre es el eslabón más débil. Entonces, bueno, pues hay que tratarlo con cierto cariño, porque si las personas no están concienciadas de que tienen que aplicar esas metodologías, ese gobierno y aplicar las funciones que se mandan de las propias políticas de las organizaciones y que les recaen como responsabilidad principal, pues es muy difícil que poder llevar todo esto hacia adelante. Y al fin y al cabo tiene que ser agnóstico a tecnología, es decir, independientemente de utilizar unas u otras tecnologías, siempre están las personas por detrás y bueno, con empeño y buen hacer de todos y sobre todo concienciación, es como se saca adelante este reto. Efectivamente. Venga, Gaetano, por ejemplo. No, arriba de esto el tema es que cómo es el sentido de la tecnología. En el sentido, si uno la tecnología la mira como si tiene el iPhone, la ve como tener la última versión de iPhone, entonces es una moda, no es una necesidad. Si uno lo ve como junto a lo que es un modello dato, quindi un'attività arriva del dato, quindi entonces la componente heurística por un lado, quindi intelligence heurística, y la tecnología se une a través del dato mismo, porque si no, no tiene sentido utilizar tecnología por gusto y llegar después a un nivel tecnológico muy alto, ma con una calidad del dato que no sirve. Y entonces, nada, yo estoy siempre lo mismo. Tenemos que poner una cultura diferente de cómo recoger datos, entonces el modelo ante todo, de cómo gobernar el dato, segunda cosa. Y arriba de eso, la tecnología, tenemos una cantidad de tecnología hoy que para mí es mucho más de lo que necesita. El tema es tomar la decisión correcta, que es la última, que es tecnología, arriba de qué tecnología voy a construir, voy a desarrollar en mi data model. ¿Dónde voy a hacer data governance? Esa es la pregunta, simplemente esto. Andrés. Pues yo creo que es un mix de todo, ¿vale? O sea, evidentemente, y coincido con Mario, que el tema de las personas, los procesos de formación, gestión del cambio, son fundamentales a la hora de articular un programa de esta naturaleza, y nosotros también lo entendemos así. Generalmente el hacer entender a las personas cuando está capturando un dato la importancia que tiene en los diferentes procesos de negocio, el hecho de que pongan un especial cuidado en que tenga un formato adecuado, en que tenga un
un rango de valores o cualquier cuestión relativa al negocio, pues evidentemente requiere de esa formación y gestión del cambio, pero también hemos visto o hacemos frente a situaciones en las cuales se han diseñado procesos de volcado de información que no son todos los robustos que deberían, la sincronización entre sistemas muchas veces tampoco funciona, los procesos de explotación de la información no tienen el nivel de granularidad que se requiere y se tienen que implementar postprocesados generalmente en herramientas ofimáticas. O sea, al final hay un compendio de situaciones que a lo largo de las compañías pues, originan estos problemas de calidad. O sea, evidentemente, nosotros entendemos que el foco fundamental es en las personas, porque las personas al final son las que diseñan los sistemas, las que diseñan los procesos, y una vez que ya se entiende el impacto que la captura o el procesado de un dato de manera errónea tiene para el negocio, pues evidentemente se va a poner mucho más cuidado. Y en ese sentido también lo que nosotros entendemos que es fundamental es incorporar igual que se ha incorporado la seguridad en el ciclo de vida de desarrollo en los diferentes sistemas, pues el gobierno y la calidad tienen que formar parte de ese proceso de diseño y conceptualización de sistemas y procesos. Cuando capturamos datos, cuando estamos moviendo datos, hay que trabajar ya con unas premisas que nos ayuden a optimizar y a mejorar el nivel de calidad, ¿vale? O sea que situaciones variadas, pero también mucho foco en las personas, como comentaban mis compañeros. Luis, cuéntanos, que en base a vuestra experiencia. Sí, pues en base a nuestra experiencia, a ver, el peso recae en las personas. La tecnología considero que al final lo que ha sido una ayuda para este tipo de procesos, ¿no? Y al final la tecnología, un buen uso o un mal uso también recae en las personas. Yo en todo este mundo de la calidad del dato empecé hace 25 años, empecé en áreas más técnicas, de desarrollo y soporte. Y yo recuerdo ir a instalar el producto, y esto a lo mejor me hace hasta más mayor de lo que soy, ir a instalar el producto con una bolsa con cintas magnéticas, ¿vale? Que había que andar cargando una UNE, que la carga de esos datos pues igual te costaba 2 o 3 horas. Y ahora vas con un USB, si no te descargas un drive y es cuestión de minutos, ¿vale? Entonces, la tecnología, calidad de datos había, bueno, no se llamaba calidad de datos, ¿no? Se hablaba de normalizar datos, como mucho, cosas por el estilo, pero ya en esa época las empresas que querían tenían procesos para mejorar sus datos. Lo que pasa es que, bueno, eran mucho más lentos, eran procesos de 100.000 registros a la hora, cuando ahora puedes conseguir 2 millones de registros a la hora, ¿vale? En procesos masivos. Entonces, al final la tecnología está para ayudarnos y, bueno, pues el tema de Big Data y demás, ¿no? Porque encima te permite dividir un proceso en varios. O sea, yo creo que al final todo eso ayuda. Es verdad que muchas veces la cantidad de tecnología de la que disponemos a veces pues, se convierte en un impedimento, pero por eso, ¿no? Porque hay muchas herramientas interconectadas unas con otras o no interconectadas y por eso se da el problema. O sea, al final, un mal uso de esa tecnología pues, puede encima acarrear errores, ¿no? Como es lógico, pero yo creo que la tecnología, en todo caso, ha sido más una ayuda y un facilitador de todas estas cosas. Bueno, entonces, y de hecho acabas muy en línea con lo que os iba a preguntar, has hablado de la tecnología como aliado. Vosotros, dos de los que estáis aquí, os dedicáis a la venta de soluciones. ¿Tenemos que ver las soluciones de calidad como una ayuda, como un habilitador, o es la solución definitiva? Ya tengo instalado este producto, ya tengo calidad y ya me olvido. ¿Necesitamos esa tecnología pero acompañada de un programa o ya lo tenemos todo? Venga, ya que estabas, Luis, contéstanos. Sí. No, pues yo creo que es un aliado, pero nunca es lo único, ¿no? Ya, me he implantado aquí una solución de calidad de datos, una solución de gobierno de datos y ya está, ¿no? Y creo que, como comentaba un poco al principio, es fundamental la cultura de la empresa respecto al dato, ¿vale? Y la concienciación y que estos programas vengan apoyados desde la dirección y que la persona encargada de esto tenga su peso en la compañía. Y se le dé visibilidad y se le dé la importancia, pues como hemos estado dando, por ejemplo, a todo el mundo de la protección del dato, del compliance, con figuras como el DPO, etcétera, pues que esa figura sea un CDO, sea como queramos llamarlo internamente, pero que al final sea el que se encarga de que esos datos sean de calidad y que esos datos sirvan para impulsar el negocio, ¿no? Cuando decimos, ¿no?, que los datos es el principal activo de la compañía, pues demuéstralo y darle importancia a las personas que están trabajando en ello, ¿no? Y no lo tengas como un departamento
que incluso no, esto es un departamento que depende del área de tecnología, o sea, es como un subdepartamento ya casi a nivel más bajo. No, poténcialo y darle visibilidad y hazle que sea transversal, porque que no sea un tema horizontal en cualquiera, sino que sea un tema vertical, al contrario, que sea horizontal y que no sea por verticales y que afecte a toda la compañía y que se le dé, pues eso, la importancia que se debe. No vale con decir, nada, tengo ya aquí una herramienta de calidad o de gobierno y esto funciona solo. Al final, una vez más, las personas. Mario, ¿cómo veis la tecnología? Pues había una frase que nos ponía Mario de Francisco en su ponencia de DataOps que decía que la magia negra no existe. Y es verdad, lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay soluciones cada vez más que nos pueden servir como aceleradores para todo este proceso, pero jamás yo creo que costará mucho que puedan llegar a ser una solución definitiva. O sea, al final las empresas tienen un legacy muy importante en el que, bueno, pues ya hay que ir depurándolo con el tiempo. Evidentemente estas soluciones pues es posible que nos ayuden a acelerarlo, pero al final es fundamental que al margen de estas herramientas pues existan los procesos típicos de medición, de remediación de las incidencias de calidad que se vayan detectando, y en todo ello pues siempre tiene que haber una intervención humana pues, para analizar las causas raíz de los errores, etcétera. Pero bueno, y estas soluciones vienen a solucionarnos un poco la vida, pero no a ser la panacea. Muchas gracias, Mario. Gaetano, ¿cómo lo veis vosotros? Io credo che la soluzione di calidad tiene que ser por ambas las partes. Por la componente tecnológica tiene que crecer como tiene que crecer el dato. No existe después de 20 años el mismo dato y después de 20 años la misma tecnología. Todo sube, va subiendo, tiene que ser paritética esta posibilidad de que sube la tecnología. Yo, por ejemplo, tengo experiencia con clientes que trabajan con tecnología innovativa de la última release, pero poi non si dà cuenta, por ejemplo, en un contexto que trabajando con código con mucha tecnología por un lado, va por el otro lado a no ocuparse de lo que es la calidad del dato intrínseco a la tecnología misma. Y entonces sí, la solución está buena, pero, por ejemplo, parte del dato no está cuidado como tiene que ser cuidado, porque si nosotros vamos a pasar a un sistema de blockchain, por ejemplo, todo lo que nosotros comunicamos entre clientes a través de un código, pero todo lo que es la información relativamente a ese código, después se va a hacer un upgrade. Sí, se hace una vez al año, una vez ogni 2 años, y entonces se pierde el alineamiento entre la solución como calidad tecnológica y la solución como calidad de datos. Y entonces creo que tiene que ser equilibrado y subir del mismo tamaño, de la misma manera. De la mano. Muy bien. Andrés, ¿qué puedes añadir que no hayan dicho ya, ¿no? Bueno, yo creo que está todo dicho. Las herramientas para nosotros son un habilitador. Una solución de calidad del dato en sí misma no te va a solventar la problemática de calidad. De hecho, nosotros en algunos casos incluso reflexionamos con nuestros clientes si es necesaria una solución específica de calidad, porque donde está realmente el potencial es en las reglas de calidad, en cómo definir funcionalmente con esa perspectiva de negocio, y podemos apalancarnos en herramientas de procesado de datos que ya existan dentro de la compañía, ¿vale? En herramientas ETL, no quiero citar ningún fabricante, pero hemos hecho proyectos de calidad utilizando este tipo de soluciones. O sea que realmente las soluciones son habilitadores, evidentemente te van a dar aceleradores con reglas de perfilado prediseñadas, conectores nativos con un montón de sistemas, pero donde realmente vamos a tener la riqueza del ecosistema de calidad es en ese conocimiento funcional que generalmente aportan los usuarios de negocio y que son los que tienen realmente la sensibilidad de la problemática que existe y cómo solventarla, y en establecer esos procesos que comentaban también mis compañeros antes para poder hacer una medición sistemática, hacer un seguimiento de la mejoría o del empeoramiento de los diferentes indicadores y poder tomar decisiones e implementar planes de remediación adecuados para solventarlo.
Bueno, estamos hablando un poco de la corrección de datos, pero algo que nos dice también Dama es que hay que ser proactivo, ¿no? Hay que prevenir esa entrada de datos erróneos en el ecosistema de nuestra organización. Y bueno, pues nos da alguna serie de tips, ¿no? Como poner algún tipo de firewall de entrada a esos datos que vienen de forma externa a la organización, formar a nuestros productores de datos, dedicar presupuestos al control y monitorización y reporting de la calidad de los datos. Pero para alguien que está empezando, ¿cómo se operativiza esto? Porque da la sensación de que hay muchos frentes abiertos. Mario. Bueno, o sea... ¿Cómo podemos ser proactivos? Sí, yo creo que, bueno, no sé si desafortunadamente, pero hoy en día está muy enfocado todo esto en la mayoría de los sitios quizá de una manera reactiva. O sea, prácticamente te salta el error y hasta que no salta no te enteras. Bueno, para ser proactivos, que sería una etapa intermedia, o sea, en un futuro quizá podamos llegar a ser incluso predictivos, pero sí, para ser proactivos, evidentemente la gente tiene que tener una formación específica, lo que hablábamos antes de la concienciación y todos estos aspectos, porque la calidad del dato no es solo tarea de las oficinas de datos, los CDOs o funciones equivalentes, o sea, es tarea de toda la organización y de todos los participantes en el ciclo de vida del dato. Entonces, la mejor manera de ser proactivos es que pues, estos distintos intervinientes sean capaces de identificar por su juicio experto estas deficiencias y levantar la mano cuando sea oportuno. Quizás este sea un punto de partida para ayudar a esa proactividad en la gestión de la calidad de los datos. Luis, cuéntanos. Sí, a ver, pues desde nuestro punto de vista y más hablando de lo que es la implantación de soluciones como la nuestra, lo que hemos visto que funciona y que suele ser la tendencia es, primero, muy importante el aplicar calidad de datos sobre el histórico que tengo de información, ¿vale? Porque es una fuente fundamental de información. Esos datos que no tienen calidad y que estén almacenados, pues lo primero, muy importante, aplicar calidad de datos sobre ellos. Pero, segundo, muy importante también el disponer de herramientas que en el punto de entrada de la información te ayuden, te faciliten esa captura de datos con calidad, ¿vale? Que no entren más datos erróneos. Entonces, siempre al final es el mix de tratar el histórico muchas veces no solamente en el momento actual, sino periódicamente, porque muchas veces se producen cambios externos que hacen que ese dato, por mucho que esté bien tratado, se puede volver a corromper, a estropear, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del mundo de las direcciones, pues cuántas calles no están cambiando, que lo vemos a diario, que si cambios de memoria histórica, cambios incluso por temas lingüísticos, en fin. Entonces, es muy importante el tratamiento de esos datos históricos y el poner herramientas para que el dato que entre bien. Pero, una vez más, están las personas y a las personas hay que motivarlas y hay que premiarlas o penalizarlas en caso de que no lleven a cabo estas prácticas establecidas. Es decir, y ese premio muchas veces puede ser que la propia herramienta te facilita tu trabajo. Hemos tenido, por ejemplo, casos con call centers donde la persona que tiene que transmitir un mensaje de negocio lo ve interrumpido porque está capturando una dirección que encima es que le cuesta entender. ¿Cómo se llama? Vivo en la calle Lendakari. ¿Cómo se escribe Lendakari? Si yo soy de Castilla y no sé ni... Entonces, una herramienta que te ayude a introducir un dato correcto, pues hace que estés centrado en el mensaje de negocio y no en capturar el dato. Y luego, igual, cuántas veces, pues, si alguien dice, no, pues es obligatorio meter una fecha, pues mete un punto y ya está. No, que eso se penalice, que alguien que se salta ese tipo de cuestiones que son fundamentales para la empresa y para el negocio, que no salga gratis. Entonces, premiar al que tiene buenas prácticas, al que está dedicando su tiempo en hacer que ese dato entre correcto y entre bien, y, oye, cuando no se haga, pues también dar un toque de atención. Entonces, yo creo que son esas dos cosas, tener tecnología con la parte histórica y con la parte de nueva incorporación de datos y una política para que haga ya un buen uso dentro de la compañía. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que vamos a intentar ser rápidos, que tengo unas preguntas súper chulas todavía preparadas. A ver, Andrés, cuéntanos.
Ah, pensé que ibas a hacerme otra pregunta. Ah, bueno, si queréis otras preguntas, y vamos más rápido. Venga, que es que nos quedan 10 minutos y si no, y tampoco me parece justo que no podáis decir todo esto porque, joder, me encanta. Bueno, yo lo que os quería preguntar ahora, y va a ir para ti, Andrés. Sí, hemos hablado ya bastantes veces tanto durante el día de hoy como en esta propia mesa redonda, de la importancia del gobierno del dato. Entonces, yo os quería preguntar si ese gobierno del dato, ¿no? Esa pieza central del rosco de dama que supervisa y controla, ¿no? Que se esté haciendo esta gestión correcta de los datos, si es necesaria para ese programa de calidad, para liderar ese programa, no liderar, sino obligar a que haya un programa de calidad de datos, porque también es cierto que muchas veces utilizamos la calidad de datos como business driver, ¿no? Como impulsor de decir, oye, mira, es que estas son las bondades de crear un programa de gobierno del dato. Entonces, a veces parece que estamos en ese dilema, ¿no? De qué fue antes, el huevo o la gallina. Así que yo lo que os quería preguntar es si creéis que necesitamos gobierno para tener calidad o podemos tener calidad como impulsor de un gobierno del dato. Hombre, están evidentemente muy interrelacionados y muy dependientes el uno del otro. Yo creo que la calidad es uno de los aspectos más tangibles y más entendibles con respecto al gobierno. Cuando tú se lo explicas a alguien, a un usuario neófito en todos estos temas, el tema de la calidad es algo que es más fácilmente entendible. Cuando ya hablamos de gestión del metadato, cuando hablamos del gobierno de la analítica, pues probablemente pueda empezar a patinar un poco en cuanto a su entendimiento con respecto a eso. Yo creo que el tema de calidad, evidentemente, surgió antes o ha estado mucho más embebido dentro de las organizaciones por pura necesidad. Hemos trabajado en temas de calidad, en procesos de migraciones de datos masivas, en el proceso de reestructuración bancaria que hubo en España hace años, pues evidentemente hubo muchos procesos de migración y había que asegurar que se migraban de los sistemas legacy a los destino con unas premisas de calidad. O sea, han sido temas que en procesos de transformación, cuando se sustituía un sistema operacional o un informacional, pues se aseguraban que los procesos de carga, transformación, extracción, transformación y carga se realizaban también de acuerdo a unos criterios de calidad. Es algo que evidentemente ha existido y que se venía haciendo en las organizaciones de manera regular. Lo que sí que es cierto es que lo que veíamos en organizaciones de donde no existía un programa global de gobierno del dato es que cada uno realizaba la calidad desde su mejor entendimiento de lo que era la calidad. No había una normalización en cuanto a los criterios, no había una normalización en cuanto a las metodologías, no había una normalización en cuanto a las herramientas. Entonces, a la hora de hacer un análisis más holístico, era muy complicado comparar o consolidar todo ese trabajo de calidad que se venía haciendo en las organizaciones. Un programa de gobierno en el ámbito de calidad lo que nos ayuda es a esto, a estandarizar los criterios, a trabajar con unas metodologías homogéneas, a reportarlo de una manera homogénea, con lo cual tenemos la capacidad de construir una visión global con una orientación hacia el negocio de manera mucho más natural. O sea que yo los veo muy relacionados por todo esto, ¿vale? Gaetano, a ti te voy a lanzar una pregunta distinta. Cuando hablamos de la gestión de los datos y del gobierno del dato, pues Dama siempre nos dice que este tipo de programas pues tienen que ser integrados en el día a día de la organización, tienen que ser sostenibles, por eso siempre decimos que no son proyectos con un principio y un fin, sino que son programas y que tienen que ser medibles. Y cuando hablamos de medibles, pues a veces ponemos esos hitos, ¿no? Para medir el progreso del programa, sacamos métricas como por ejemplo el número de incidencias detectadas, número de incidencias resueltas, cuánto hemos tardado en resolverlos. Pero otra cosa que además yo he visto en el grupo de Dama que nos cuesta mucho es medir el retorno de inversión. Tú que provees, que das soporte con soluciones de calidad, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué retorno de inversión encuentran las clientes? Mira, ante todo, un pequeño paso para atrás. Entonces, la calidad del dato es guía de la proactividad. Para tener proactividad tenemos que tener la regla de las 3P, que son prevención, precisión y preparación.
Si no tenemos esta condición, no se puede tener calidad del dato. Voy a la pregunta. Concretamente con un cliente que donde se ha hecho un trabajo tenía 500.000 client leader, al cual tenía que enviar un catálogo de cerca 15 euros por catálogo. Bueno, envió un catálogo y lo que regresó fue más o menos el 30% de lo que envió. Gasto, estamos hablando de un gasto muy importante, 500.000 clientes por $15, gasto muy importante. Sí. Bueno, la calidad del dato comportó que se perdieron más de 5 millones de inversión que se ha hecho arriba de esas actividades. Entonces, vamos a recuperar después. Vamos a recuperar el dato, vamos a hacer de nuevo el envío con el dato que restaurado, reestructurado, no sé cómo decirlo. Bueno, llegamos al 89%. Entonces se recuperaron 4 millones de euros de inversión de lo que ya estaba hecho. Fíjate. Porque si no llega el catálogo, el cliente no puede leerlo y no se puede hacer acción de CRM. Entonces, para decir el ROI arriba del tema de la calidad del dato, es todos, porque no tiene que crear un budget para trabajar arriba del tema de la calidad del dato como tal. Tiene que recuperar de lo que es el gasto mismo de la actividad que tú haces arriba del dato mismo. Entonces, es una actividad intrínseca. Eso es mi experiencia arriba de lo que puedo decir sobre el tema. Venga, y tenemos, yo creo que tenemos 3 minutos para una última pregunta. Mario, en tu opinión, porque ya hemos contado un montón de cosas y sin embargo las iniciativas de calidad muchas veces fallan. Tú como responsable del área de gestión del cambio, ¿crees que fallan por falta de estrategia, de comunicación, de resistencia al cambio, de incentivos o de infraestructura? Bueno, un poco mezcla de todo, pero también muchas veces falla por intentar querer ir más deprisa de lo que podemos y de lo que debemos, ¿no? Porque al final siempre en todos los proyectos con este tipo de iniciativas pues suele tener muchísima presión y bueno, eso no suele ayudar. Pero de todos estos puntos que mencionas, bueno, a ver, vuelvo a insistir en el tema de las personas y en el grupo de gestión del cambio, que arrancamos la semana que viene. Vamos a tratar mucho todo este tema de que al final nos vamos a encontrar con distintos perfiles. Va a haber unos perfiles que van a acompañarnos más en el cambio, otros que van a ser pues un poquito más reacios y tendremos que utilizar técnicas concretas con ellos, pero bueno, nos deberían poder ayudar estas técnicas para intentar convencerlos. Y del resto de puntos, al final también están un poquito relacionados, ¿no? O sea, utilizar estrategias de comunicación ya no solo con las personas que estén identificadas con las funciones concretas, sino dentro de toda la organización, pues ayudará a que todo el mundo pues, reme en la misma dirección en ese sentido. Y muy importante también definir una estrategia de base, es decir, vale, ¿en qué punto estamos? ¿Dónde queremos estar dentro de 2 o 3 años? Y definir un plan estratégico en torno a distintos pilares o distintos aspectos en torno a todos, al gobierno, a la calidad, a la seguridad, a la infraestructura, a los modelos analíticos, absolutamente a todo, porque al final en un plan estratégico hay que meter todos esos aspectos, pero la calidad, y por eso es el tema de esta mesa, es el más básico de todos y, como decía antes Andrés, el que se lleva haciendo durante más tiempo, pero quizás en pequeños hilos que por suerte últimamente pues, se ha ido centralizando más con todo el tema del gobierno. Bueno, pues voy a cerrar la mesa porque nos queda un minuto, pero yo creo que como conclusión, la conclusión que hemos sacado aquí todos es que tanto la analítica avanzada como esa necesidad imperiosa de ser data-driven o incluso esa demanda que estamos haciendo los ciudadanos de transparencia, bueno, y que de hecho está impulsando el DataOps, pues se sustentan en la calidad de los datos. Entonces, creo que las empresas, todas, tanto pequeñas como grandes, deberían empezar a ver la calidad de los datos no tanto como un aspecto diferencial, sino más como un must de la organización. Así que muchas gracias a todos por compartir esta mesa, tanto los que habéis estado como oyentes como vosotros, 4 grandes profesionales. Y nada, nos vemos en la sesión principal, ¿de acuerdo? Gracias a todos.